New York Knicks vs Boston Celtics, predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. McCullough y Robinson están fuera para New York. Anunoby y Hart son dudosos. Tillman está fuera para Boston con Queta en duda. Knicks en Celtics, 1 de la tarde ET, New York cayó a 37-19 después de su derrota en carretera 142-105 contra Cleveland. Los Knicks lanzaron un 47% con un 36% de 3 puntos. Jalen Brunson anotó 26 puntos con 4 asistencias. Karl Anthony Towns contribuyó con 23 puntos y 7 rebotes. New York permitió un 61% de tiros a los Cavs con un 51% de 3 puntos. Boston mejoró a 40-16 después de su victoria en carretera 124-104 en Filadelfia. Los Celtics lanzaron un 48% con un 44% de 3 puntos. Peyton Pritchard registró 28 puntos con 4 asistencias desde el banquillo. Jaylen Brown aportó 20 puntos con 6 asistencias. Boston mantuvo a Filadelfia con un 43% en tiros y un 21% de 3 puntos. Boston en sus últimos 7 en casa está promediando 118.9 puntos por 100 posesiones con un más 12.8 en calificación neta. New York en sus últimos 3 en carretera está permitiendo 124 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 5.2. Boston tiene 7-3 al alza contra la división. En sus últimos 5 juegos están lanzando 49.2% con un 40% de 3 puntos. Los Knicks en buena forma de tiro durante este periodo al permitir un 50.3% y un 42% de 3 puntos. New York tiene 8-2 al alza en sus últimos 10 juegos. Apuesta a más de 231 puntos entre New York y Boston. Dallas Mavericks vs Golden State Warriors, predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. Davis, Gafford y Lively están fuera para Dallas con Martin en duda. Powell es dudoso con Washington probable. Kuminga está fuera para Golden State. Mavericks en Warriors 3:30 de la tarde ET, Dallas mejoró a 31-26 después de su victoria en casa 111-103 contra New Orleans. Los Mavericks lanzaron un 43% con un 36% de 3 puntos. Kyrie Irving anotó 35 puntos con 4 asistencias. PJ Washington contribuyó con 24 puntos junto con 7 rebotes. Dallas permitió un 41% de tiros a los Pelicans con un 30% de 3 puntos. Golden State está 29-27 con su victoria en carretera 132-108 en Sacramento. Los Warriors acertaron un 54% con un 47% de 3 puntos. Buddy Hield registró 22 puntos con 3 rebotes desde el banquillo. Moses Moody aportó 22 puntos y 4 asistencias. Golden State permitió un 51% de tiros a los Kings con un 34% de 3 puntos. Dallas en sus últimos 5 juegos en carretera está permitiendo 128 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 11.2. Golden State en sus últimos 3 en casa registra 108.3 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 3.6. Los Mavs en sus últimos 5 juegos están lanzando 48.3% con un 40.3% de 3 puntos y en gran forma defensiva. Los Warriors en este periodo permiten un 47% de tiros con un 37% desde más allá del arco. Los Mavericks han cubierto 7 seguidos. Juega a Dallas más 8. Los Ángeles Clippers vs Indiana Pacers, predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. Leonard y Powell son dudosos para Los Ángeles. Johnson está fuera para Indiana. Clippers en Pacers 5 de la tarde ET, Los Ángeles cayó a 31-24 después de su derrota en carretera 116-110 contra Milwaukee. Los Clippers lanzaron un 47% con un 40% de 3 puntos. Kawhi Leonard anotó 25 puntos con 4 asistencias. James Harden contribuyó con 24 puntos y 8 asistencias. Los Ángeles permitió un 48% de tiros a los Pacers con un 40% de 3 puntos. Indiana mejoró a 31-23 después de su victoria en casa 127-113 contra Memphis. Los Pacers conectaron un 51% con un 38% de 3 puntos. Tyrese Haliburton registró 22 puntos con 9 asistencias. Miles Turner aportó 17 puntos y 10 rebotes. Indiana mantuvo a Memphis con un 41% en tiros y un 31% de 3 puntos. Indiana en sus últimos 4 en casa está promediando 123.1 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 0.4. Clippers en sus últimos 6 en carretera está poniendo 115.1 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 1.3.
Indiana en sus últimos 5 juegos está permitiendo un 48.4% con un 40% de 3 puntos. Los Ángeles en este periodo está lanzando un 49% con un 40% de 3 puntos. Indiana tiene 3-4 contra la propagación en casa contra equipos con récord ganador. Juega a Los Ángeles +4. Miami Heat vs Milwaukee Bucks, predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. Love y Stevens están fuera para Miami con error probable. Connaughton y Portis están fuera para Milwaukee. Giannis, Lillard, Prince y Trent son probables. Heat en Bucks 6 de la tarde ET, Miami mejoró a 26-28 después de su victoria en carretera 120-111 contra Toronto. Heat lanzó un 51% con un 36% de 3 puntos. Tyler Herro anotó 28 puntos con 7 asistencias. Andrew Wiggins tuvo 25 puntos junto con 8 rebotes. Miami mantuvo a Toronto con un 42% en tiros y un 40% de 3 puntos. Milwaukee está 32-24 con su victoria en carretera 104-101 en Washington. Los Bucks conectaron un 48% con un 28% de 3 puntos. Kyle Kuzma registró 19 puntos con 8 rebotes. Brook López obtuvo 18 puntos con 9 rebotes. Milwaukee mantuvo a Washington con un 40% en tiros y un 31% de 3 puntos. Heat en sus últimos 7 en carretera está promediando 110.2 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de -3.1. Los Bucks en sus últimos 4 en casa están permitiendo 121.4 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de -3.8. Heat en sus últimos 5 juegos está permitiendo un 45.9% de tiros con un 34.6% de 3 puntos. En este período, los Bucks han superado a sus oponentes por solo un punto por juego. Milwaukee tiene 4-6 contra la propagación en casa contra equipos que aciertan el 46% de 3 puntos o más. Juega a Miami +5. Washington Wizards vs Orlando Magic, predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. Bey, Brogdon, Middleton y Smart están fuera para Washington. Sarr y Coulibaly son dudosos. Suggs está fuera para Orlando con Isaac en duda. Wizards en Magic 6 de la tarde ET, Washington cayó a 9-46 después de su derrota en casa 104-101 contra Milwaukee. Los Wizards lanzaron un 40% con un 31% de 3 puntos. Alex Sarr anotó 22 puntos con 7 rebotes. Corey Kispert desde el banquillo metió 16 puntos con 2 asistencias. Washington permitió un 48% de tiros a los Bucks con un 28% de 3 puntos. Orlando cae a 28-30 con su derrota en casa 105-104 contra Memphis. Los Magic lanzaron un 41% con un 29% de 3 puntos. Franz Wagner obtuvo 25 puntos con 6 rebotes. Paolo Banchero contribuyó con 21 puntos y 6 rebotes. Orlando mantuvo a Memphis con un 41% en tiros y un 21% de 3 puntos. Orlando en sus últimos 4 en casa está promediando 108.7 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de +3.4. Los Wizards en sus últimos 3 en carretera están poniendo 117.6 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de +9.1 y ganando todos los 3 juegos. Han cubierto 7 de 8. Magic en sus últimos 5 juegos están lanzando un 45.7% con un 32.1% de 3 puntos. Juega a Washington +1-2. Detroit Pistons vs Atlanta Hawks, predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. Bey y Smith están fuera para Detroit. Cray y Nance están fuera para Atlanta con Young probable. Pistons en Hawks 6 de la tarde ET, Detroit mejoró a 30-26 después de su victoria en carretera 125-110 en San Antonio. Los Pistons lanzaron un 50% con un 34% de 3 puntos. Kate Cunningham anotó 25 puntos con 12 asistencias. Tobias Harris contribuyó con 22 puntos y 7 rebotes. Detroit permitió un 51% de tiros a los Spurs con un 34% de 3 puntos. Atlanta cae a 26-30 con su derrota en casa 114-108 contra Orlando. Los Hawks lanzaron un 39% con un 31% de 3 puntos. Trae Young anotó 38 puntos con 6 asistencias. Caris LeVert desde el banquillo vertió 13 puntos con 4 rebotes. Atlanta permitió un 48% de tiros a los Magic con un 24% de 3 puntos. Detroit en sus últimos 4 en carretera está promediando 122.9 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de +14.9.
Atlanta en sus últimos 4 en casa está promediando 108 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 1.7. Detroit en sus últimos 5 juegos está lanzando un 50% con un 37.4% de 3 puntos. Los Hawks en este periodo están lanzando un 47.1% con un 37% de 3 puntos mientras que permiten un 48%. Los Pistons tienen 10-6 al alza en carretera enfrentando equipos que lanzan un 46% o más. Los Hawks tienen 9-5 al alza enfrentando equipos que permiten un 46% de tiros o más. Juega a más de 237.5 puntos entre Detroit y Atlanta. Phoenix Suns vs Toronto Raptors, predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. Martin está fuera para Phoenix. Ingram y Tucker están fuera para Toronto con Poelt en duda. Suns en Raptors 6 de la tarde ET, Phoenix mejoró a 27-29 después de su victoria en carretera 121-117 contra Chicago. Los Suns lanzaron un 48% con un 33% de 3 puntos. Devin Booker registró 29 puntos con 8 asistencias. Kevin Durant contribuyó con 27 puntos y 11 rebotes. Phoenix permitió un 42% de tiros a los Bulls con un 34.5% de 3 puntos. Toronto cayó a 17-39 después de su derrota en casa 120-111 contra Miami. Los Raptors acertaron un 42% con un 40% de 3 puntos. R.J. Barrett produjo 29 puntos con 4 asistencias. Isaiah Quickley contribuyó con 23 puntos y 7 rebotes. Toronto entregó un 51% de tiros a los Heat con un 36% de 3 puntos. Toronto, en sus últimos 6 en casa, está permitiendo 124.2 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 13.3. Phoenix en sus últimos 7 en carretera está permitiendo 117.9 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 5.7. Phoenix tiene 3-1-2-1 contra el spread con desventaja de descanso. Toronto tiene 9-5 al spread con ventaja de descanso. Los Suns ahora están 4-16 al spread contra el este. Los Suns en sus últimos 5 juegos están lanzando un 45.3% con un 35% de 3 puntos y están siendo superados por 7 puntos por juego. Juega a Toronto menos 1.5. Memphis Grizzlies vs Cleveland Cavaliers, predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. Memphis tiene un informe de lesiones limpio. Garland y Allen son dudosos para Cleveland con Green probable. Grizzlies en Cavaliers 7 de la noche ET, Memphis mejoró a 37-19 después de su victoria en carretera 105-104 contra Orlando. Los Grizzlies lanzaron un 41% con un 21% de 3 puntos. Ja Morant anotó 23 puntos con 5 asistencias. Desmond Bane aportó 16 puntos y 7 rebotes. Memphis mantuvo a Orlando con un 41.5% de tiros y un 29% de 3 puntos. Memphis en sus últimos 7 en carretera está poniendo 116.2 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 1.5. Los Cavs en sus últimos 2 en casa están poniendo 128.1 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 22.9. Los Grizzlies en sus últimos 5 juegos están lanzando un 43.8% con un 34.9% de 3 puntos y están siendo superados por casi 7 puntos por juego. Los Cavs en este periodo están poniendo 129 puntos por juego con un 51% de tiros y un 39% de 3 puntos y una gran defensa. Los Grizzlies han fallado en cubrir 3 seguidos. Juega a Cleveland menos 5.5. San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans, predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. San Antonio tiene un informe de lesiones limpio. Wemby está fuera para la temporada. Boston está fuera para New Orleans. Spurs en Pelicans 7 de la noche ET, San Antonio cae a 24-30 después de su derrota en casa 125-110 contra Detroit. Los Spurs lanzaron un 51% con un 34% de 3 puntos. Keldon Johnson anotó 28 puntos con 5 asistencias. De'Aaron Fox tuvo 27 puntos con 5 asistencias. San Antonio permitió un 50% de tiros a los Pistons con un 34% de 3 puntos. New Orleans cayó a 13-43 con su derrota en carretera 111-103 en Dallas. Los Pelicans acertaron un 41% con un 30% de 3 puntos. Zion anotó 29 puntos con 7 rebotes. Trey Murphy aportó 20 puntos y 6 asistencias. New Orleans permitió un 43% de tiros a los Mavs con un 36% de 3 puntos.
Los Pelicans en sus últimos 4 juegos en casa están promediando 120.9 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 0.4. San Antonio en sus últimos 6 en carretera está permitiendo 116.7 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de menos 3.2. Los Spurs tienen 1-8 al spread contra la división. Han fallado en cubrir 5 de 6 en la carretera. Los Spurs en sus últimos 5 juegos están permitiendo un 49% de tiros. Juega a New Orleans -1. Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves. Predicción de apuestas de la NBA, 23 de febrero de 2025. Mitchell está fuera para Oklahoma City. DiVincenzo, Edwards, Gobert y Randle están fuera para Minnesota. Thunder en Timberwolves 9:30 de la noche ET. Oklahoma City mejoró a 31-26 después de su victoria en carretera 130-107 en Utah. Thunder lanzó un 47% con un 44% de 3 puntos. SGA anotó 21 puntos con 8 asistencias. Chet Holmgren aportó 20 puntos y 7 rebotes. Oklahoma City permitió un 46% de tiros a los Jazz con un 37% de 3 puntos. Minnesota cae a 31-26 después de su derrota en carretera 121-115 en Houston. Los Timberwolves lanzaron un 45% con un 29% de 3 puntos. Anthony Edwards anotó 37 puntos con 4 rebotes. Naz Reid aportó 22 puntos y 8 rebotes. Minnesota permitió un 50% de tiros a los Rockets con un 50% de 3 puntos. Oklahoma City en sus últimos 4 juegos en carretera está promediando 116.8 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 4.1 y perdiendo 2 juegos. Minnesota en sus últimos 7 en casa está promediando 116.1 puntos por 100 posesiones con una calificación neta de más 8.1. Thunder en sus últimos 5 juegos está lanzando un 46.5%. Los Timberwolves en este periodo están permitiendo un 45.5% con un 34% de 3 puntos. Tienen 11-5 al spread en casa contra equipos ganadores. Juega a Minnesota más 9.5.